General de Educación. Título primero. Del derecho a la educación. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que imparte el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en los procesos educativos y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esa materia por las autoridades competentes, para cumplir los fines y criterios de la educación. Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el sistema educativo nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos que este ordenamiento establece en el título 7 del Federalismo Educativo. Para efectos de la presente ley, se entenderá por 1. Autoridad Educativa Federal o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal. 2. Autoridad Educativa de los Estados y de la Ciudad de México, al Ejecutivo de cada una de estas entidades federativas, así como a las instancias que en su caso establezca para el ejercicio de la función social educativa. 3. Autoridad Educativa Municipal, al Ayuntamiento de cada municipio. 4. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares. Y 5. Estado, a la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. Capítulo 2. Del ejercicio del derecho a la educación. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social, basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como el acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación, bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y su desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. La educación inicial es un derecho de la niñez.
Es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme lo dispuesto en la presente ley. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, en los términos dispuestos por la fracción 10 del artículo 3 constitucional y las leyes en la materia. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este. Además de obligatoria, será 1. Será universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y B. Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. 2. Será inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que A. Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. B. Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. C. Proveerá de los recursos técnico-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. Y D. Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud. 3. Será pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que A. Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación, y B. Vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rijan al proceso educativo y al sistema educativo nacional que se determinen en esta ley y demás disposiciones aplicables. 4. Será gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que A. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. B. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos, al apego de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Y C. Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia. Además, tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. Y 5. Será laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. La educación impartida por los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción 6 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al título 11 de esta ley. Capítulo 3. De la equidad y la excelencia educativa. Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona con equidad y excelencia, realizarán, entre otras, las siguientes acciones. 1. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrentan condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación. 2. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social. 3.
Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto, emitan las autoridades educativas a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. 4. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios. 5. Dar a conocer, y en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. 6. Celebrar convenios de la colaboración interinstitucional con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. 7. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y a los maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. 8. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo de educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. 9. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este capítulo y de conformidad con los lineamientos que emite la Secretaría. Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad. Asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la evaluación correspondiente. Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior. 10. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias que faciliten su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. 11. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. 12. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Y 13. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Artículo 10. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a que se refiere el presente capítulo. Si quieres descargar el audio de este video, abajo en el cajón de la descripción te dejo el enlace para que lo descargues. Y si quieres las diapositivas de este video, te invito a que visites mi blog para que las puedas descargar de ahí. También te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Yo soy el profe youtuber, disfruta la vida, bye.